Buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia Tempe Christian Church. Espero que estén listos para alabar al Señor. Nos juntamos aquí todos los domingos para alabarlo, para glorificarlo, para hacerlo el enfoque de nuestras vidas. Algo que yo aprendí cuando era desde pequeño. Haz que la iglesia sea parte de tu vida, que siempre vas a regresar y estar enfocado y hacer las cosas correctas. Eso era algo como mi reset, mi botón de resetearme. Vamos a adorarlo por música, enseñanza, por nuestras ofrendas. Es todo para Él. Olvídense de todo lo demás y enfoquémonos en Él. Vamos a ponernos de pie y alabemos al Señor. En esta mañana.
Gracias, Señor, por estar con nosotros, por bendecirnos, por estar aquí. Espéranos, bendícenos, Señor, cuídanos, dirígenos. Amén. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran todos en este día? Tenemos varias familias que no están aquí. Oremos para que ellos regresen bien. Hay muchas cosas que capturaron mi imaginación cuando era un niño. Algo que me... La tecnología ya no es un problema estos días. La tecnología ahora ha molestado tanto, ¿verdad? Porque todos se la llevan con su iPad, su computer, los juegos, y la gente no usa su imaginación ya. Me recuerdo cuando estaba en Nogales, tenía una gran ventaja en el sentido, casi todo Nogales está en un bosque, ¿verdad? Así es que puedes salir y jugar ahí en tu casa. Y mi imaginación corría brutalmente. Oh, yo jugaba que cuando era niño que estaba marchando hacia el- el bosque y estaba una de las cosas que pasaba cuando estaba yo. Me encantaba ver las legiones cuando estaba la Legión Francesa. Muchas de las películas fueron hechas en el desierto. Está un fuerte en el medio del desierto, no sé qué están defendiendo, pero es lo que eran. Y ver esas películas, verlas en blanco y negro, ¿verdad? Es increíble como era, ¿verdad? Parece como un crimen hoy. Mar Marcha o Muere, una película que estaba ahí, es algo más modernizada, que era de la Legión Francesa. Y estaba en color, y tenía Jake Hackman. Era una de mis películas favoritas. Una de las cosas que yo hacía con los platos de tomate me ponía a hacer un fuerte, ¿verdad? Y ponía yo mi caballería y ponía los ganchos, ¿verdad? Y era mi ejército que tenía. Y pintaba los ganchos. Yo estaba cautivado por esto. Yo hacía mis propios juguetes porque no vendían de la Legión Francesa en ese tiempo y todavía no encontramos de ellos. Pero en mi imaginación era yo un legionario. Muchas veces jugaba en la parte de atrás de mi casa, en una área que estaba ahí cerca de mi escuela, ¿verdad? Y disfrutaba la vida. Y déjame decirles que se están perdiendo todo esto, porque vas al parque aquí, es todo lo que vas a ver bonito. Una de las cosas cuando estaba creciendo, cuando leí cerca de la Legión Francesa, me enteré de que la Legión, que gente de todo el mundo podían reiniciar su vida. Si querían reiniciar su vida, se iban a Francia, se metían a la Legión Francesa y la legión estaba hecha de gente que no eran franceses, ¿verdad? Era la legión extranjera. Puede haber americanos, ingleses, españoles, y hay mucha gente que están hablando de que quieren escapar de la vida por un crimen o querían hacer un cambio en su vida. Se metían a la legión extranjera y esto era, una cosa de eso era que tomas un nuevo nombre. Tienen que estar cerca de tu nombre, ¿verdad? Si estás aquí queriendo encontrar y entrar a
a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, o sea, y si quieres encontrar si eres únicamente residentes y gente de ciudadanos pueden entrar al ejército aquí. Déjame decirte que la legión extranjera no tienes que revelar nada de tu pasado. Tú te das, dejas atrás tu vida y empiezas una nueva. Eso es algo muy tentativo para mucha gente. Años atrás encontré a alguien aquí que vino a hacer el servicio a la comunidad y se metió en unos problemas y que eran mínimas cosas, pero para su mente era algo muy importante. Él estaba, él estaba pensando en meterse a la legión extranjera y convertirse en una nueva persona. Cuando hay mucha gente que quiere escapar de ellos mismos, hasta la legión extranjera, no puedes escapar de quién eres. Tú eres quien eres a donde quiera que tú vayas. Pueden cambiarte tu nombre, no tienen tantos detalles de tu pasado. De todas maneras vas a ser tú. Espero que entiendas esto. Si tú en tu mente quieres hacer un cambio en tu vida, moverte a una nueva locación no va a cambiar tu vida, porque tú tienes que tratar contigo mismo. La única manera que puedes hacer un cambio en la vida está en la Biblia. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo y su carta a los romanos nos enseñan aquí por qué en veces no nos queremos a nosotros mismos, principalmente porque pecamos. Y viene un punto en la vida que queremos escapar del pecado y queremos hacerla de diferentes maneras, yéndonos de la iglesia, yéndonos de la familia, moverme a otro lugar, agarrar un nuevo trabajo. Y no creo que hacer cambios así en la vida son malos, pero estás escapando de tus problemas. Pero la Biblia dice que la única solución al problema que tú es, tienes que enfrentarte a ti mismo. Yo era un poco ignorante. ¿Por qué a la gente no le gusta la iglesia y si les gusta a Dios? La Biblia me enseña que esa es la naturaleza humana. Eso no quiere nada con Dios. Por eso ha venido el pecado que llega a sus vidas, el pecado de los padres traído a ellos los hace ser así. Pero en la realidad la más gente no quiere a Dios, no quiere la iglesia y no quiere nada que ver con Dios. No te asustes cuando la gente no reacciona en esto. Otro extremo es, yo empiezo a leer la Biblia, empiezo a llorar, pero yo soy un llorón, un hombre llorón. Cuando veo la poder y autoridad de Dios, yo empiezo a llorar, porque me doy cuenta que de una temprana edad fui rescatado para servir a Dios y me ha dado una vida muy sencilla. Cuando Dios me llamó a ser pastor, era el peor día de mi vida. En el principio, yo no quería ser pastor. En mi mente yo quería ser un abogado criminal, para viajar por el mundo, tener mucho dinero, tener casas para tener vacaciones. Nunca quería, no quería carros buenos, ¿verdad? Que a lo mejor hubiera comprado cualquier carro que había, ¿verdad? Pero quería otras cosas, quería viajar en primer. No quería mi propio avión, pero quería líneas aéreas en primera clase. Esas eran mis metas cuando era niño. Y cuando Dios me llamó a ser pastor, dije, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo voy a dejar ir todos estos planes en mi vida? Por Dios. Pero déjame decirte, no soy tonto. Mi madre me enseñó, cuando Dios manda, tú sigues. Dejas de darte un consejo. Si sigues nada más eso, te va a mantener fuera de muchos problemas. No hacer lo que Dios te dice, lo que está escrito, lo que Él ha puesto en tu mente y en tu corazón.
No te puedes meter en problemas con esto. El apóstol Pablo pone esto escrito en Romanos y habla de las cosas de la humanidad. Habla de mi problema y enseña cómo resolver el problema y me enseña cómo salir del problema, y ahora está hablando cómo podemos ser libres del pecado. ¿Te imaginas? Eso es increíble, ¿verdad? Aunque eres cristiano, de todas maneras pecas. Pecamos de muchas maneras. En esta mañana teníamos un comentario en pagar tus diezmos. Si tú no pagas tus diezmos, estás pecando. No, el diezmo no es para el pastor. Los diezmos que entran aquí no son para mí. La renta de la escuela es la que paga mi salario, no los diezmos. Y Dios, si tú no pagas tus diezmos, estás desobedeciendo a Dios. Si no vas a la iglesia, estás pecando. Si tú eres cristiano, tienes que ir a la iglesia. Aunque no quieras, tienes que ir. Porque es lo que Dios comanda. No quiero tener a un cristiano que está hablando de Dios, pero no está conectado a la familia. Porque no tiene sentido. No hay llaneros solitarios sirviendo así. Somos una corporación unida adorando y sirviendo a Dios. Y Pablo quiere estar seguro que cuando somos cristianos y que entendamos bien que no somos controlados por el pecado, por lo que hizo Dios por nosotros. O el que empezó hablando la semana pasada, que nos hace libres, ¿verdad?, del pecado. Vamos a leer el Romanos 6 del 5 al 7 y va a hablar específicamente de ese título. Dios nos libera del pecado. Yo soy un creyente y de todas maneras pecamos. Ese es el punto que Pablo está haciendo. Esa es la manera que el viejo hombre y el nuevo hombre deben de aprender y cambiar. Leamos juntos Romanos 6, 5 al 7. En efecto, si hemos estado unidos en Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Recuerda, te está hablando del bautismo, estar bajo el agua, volver a nacer a la vida. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Pablo ha declarado que ser liberado del pecado no nos quiere decir que somos liberados para pecar, o porque somos liberados ya podemos pecar. Yo no tengo que sufrir las consecuencias del pecado, por eso puedo pecar. Y por eso que hablamos la semana pasada, Pablo hizo esa pregunta. No te hace la libertad para que vas a hacer lo que tú quieras. El mejor ejemplo que tenemos es ser padre. Muy pocos padres, si tienen muy pocos padres y tú haces pecado, te echan de la casa. Y depende también, ¿verdad?, qué clase de errores estás haciendo. Ellos van a traer esa herida que trajiste a la familia y ellos se van a recibir como hijos. Como hijos de Dios todos nos equivocamos y todos conocemos esos mensajes. Pecado, los padres no dejan de amarnos, ellos nos siguen amando, pero las consecuencias por tu mal comportamiento hay consecuencias. Hermana Nelly, ¿les pegas a esos hijos cuando se portan mal? Y dice, sí, todavía los corrijo. Los padres te van a amar, pero te van a disciplinar.
porque ellos saben mejores que tú. Aunque tú creas que tú sabes todo, déjame decirte, no es así. Como un hombre de 51 años, quiero decirte que no sabes nada. Y tú estás en tu propio apartamento pagando tu agua, tu seguro, tu casa, tus pagos de tu carro y comida. Y a lo mejor estás empezando a aprender. Y no te vas a dar cuenta de los sacrificios que tus padres hacían para ti. Escuché en el radio el otro día que el averaje de los 418,000 dólares es lo que le cuesta a un joven, a su padre. Si tú eres un hijo de Danny Bailey, es más que eso, estoy jugando a tenis, ¿okay? Como Dios, como un padre nos corrige, Dios nos disciplina. Y no hay nada más duro que cuando Dios te corrige. No hay nada como eso. Así que Pablo quiere que entendamos que no estamos libres para pecar, sino que cambia nuestra naturaleza, que cambiemos a ser transformados a una nueva vida. Viene el Espíritu Santo y viene a cambiar nuestra mente. Y déjame decirte, es algo que pasa, lo he mirado con niños chiquitos. Nos decía alguien de 7 años que semanas después vino y me dijo, Dios me está diciendo que cuando yo estoy haciendo esto está mal. Es el Espíritu de Dios hablándote. Tengo un hombre de 50 años que viene y me dice que se hizo cristiano y viene y me dice, viviendo con mi novia no es lo que Dios quiere que haga. Dios no quiere que haga eso, que viva con mi novia. No vivas con ella nomás, cásate con ella. Disfruta todos los beneficios de una bonita relación. Esos son unos ejemplos que he oído como un ejemplo, ¿verdad? No me siento confortable con lo que hacemos. Bautismo es lo que Pablo usa, por ejemplo. Cuando ves tú lo que es el bautismo, es el cambio, es lo que el Pablo está enseñando a los romanos. El bautismo es el cambio de la transformación. Se enseña un ejemplo de la transformación. En el principio de la iglesia, no esperabas para ser bautizado. Cuando te convertías en cristiano, te bautizaban ahí mismo. Así es que inmediatamente ya sabías cómo sería el cambio de tu vida. Por el bautismo demostramos que participamos en la muerte de Cristo, sino en su resurrección. Morimos cuando entramos en el agua y resucitamos cuando salimos. Una jovencita que va a ser... Hay una jovencita que piensa cuánto tiempo el pastor me va a mantener abajo del agua. Es un chiste cuando alguien te habla y cuando hablamos eso de que es un juego, ¿verdad? Que te va a mantener más abajo del agua por tus pecados, no es cierto. Lo siento, Mariana, que no te detuve tanto abajo del agua. No estoy jugando. Pablo trae el siguiente verso en 3 partes que nos enseña cómo somos libres del pecado. Primero, el viejo cuerpo debe ser eliminado de la carne, ¿verdad? Eso es algo que pasa, ¿verdad? Cuando que nacimos de nuevo en Dios y estamos viendo lo que hicieron las otras generaciones. Y todo empezó con Adán. Adán fue creado perfecto, libre de pecado. Y Adán y Eva eran los únicos que tenían esto. Después de que pecaron, ninguno de nosotros fuimos libres del pecado. Adán no es responsable de nuestros pecados, así es como nacemos, una naturaleza pecaminosa.
Así es que nuestro pasado ha sido vencido. Quien tú eras antes ya no existe. Si te sientes culpable de lo que hiciste en el pasado, no necesitas sentirte culpable. No puedes hacer nada que puedas. Por todo lo que pasó antes, no hay nada que tú puedas hacer. Por eso Cristo te libera de ese pecado. Por eso es que Pablo dice, de aquí en adelante nos movemos con nuestras vidas. Segundo, Pablo nos dice que el pecado debe ser distinto. ¿Cómo podemos escapar del pecado? La Biblia nos dice el peso del pecado, el precio del pecado es muerte. Así es que tiene que quitar esa pena de muerte para que podamos tener vida sin pecado. La única manera para salirse del pecado no hay otra manera de hacerlo, es pagar el precio por el pecado. En el tercer punto es porque tiene que haber una justificación de nuestro pecado. No tienes que estar allí hablando, quebrando la palabra para decir, ¿verdad? La justificación. Somos seres humanos. ¿Cuántas veces hemos justificado nuestro pecado? Cuando yo era un niño y mi mamá me encontró haciendo algo malo, trataba de justificarme, trataba de ser el mejor ejemplo que yo pudiera ser para mover ese coraje que mi madre tenía. Uno de los ejemplos era que cuando mi hijo era un pequeño niño, él siempre ha tenido un gran conflicto con uno de sus días. Y cuando le decía tonta, ¿verdad? Y le decíamos, para americanos, la palabra en inglés es stupid, no quiere decir nada, pero en español, aquí quiere decir algo, conocer algo, quitar esa palabra de él, ¿verdad? Mi hijo era tan sabio que él fue encontrado haciendo. Yo no le dije esa palabra, le dije que era estupenda. ¿Cómo es que un niño de 4 años puede salir con eso? Es parte de la manera pecaminosa que somos. Tenemos que justificar nuestras acciones. Queremos justificar nuestras acciones. Así es que quitamos esa justificación. Queremos ver que las acciones sean buenas. Y la teología de Dios, y Dios no nos quiere hacernos sentir bien, Él nos justifica de verdad. Él remueva la forma de pecar, de quitarlo de nuestras vidas y nos limpia. Jesucristo nos justifica. Él vino y Él fue nuestro sustituto de la muerte. Nuestro sustituto. Esto es el gran regalo. Para mí es el gran regalo. Al final de los tiempos, que todos vamos a estar ahí enfrente de Dios y vamos a pagar el precio del pecado. Todos vamos a hacer eso. Hay una diferencia. Cuando venimos al final, cuando Dios viene y todo es revelado, va a estar el Hijo de Dios ahí diciendo, no, Padre, yo tomé su lugar. Yo tomé el lugar de este hombre, de esta mujer. Yo morí en la cruz y resucité por él. Cuando escucho estas palabras, ¿cómo voy a saberlo? Déjame decirte, cuando esté ahí presente de Dios y oiga estas palabras de Cristo, de nuestro Dios, nuestro Señor, diciéndole al Padre que su Hijo vino a morir por nosotros, muchos de nosotros vamos a entender que es un sustituto.
¿Qué significa ser un sustituto? Que no tenemos que sufrir las consecuencias, porque Cristo tomó el lugar de nosotros. En estos tiempos, muchos tratan al sustituto más que a usted, porque recuerdan quién murió por ti, quién peleó por ti, quién murió por ti. Tú eres un sustituto por tu pecado. Esa es la razón que podemos morir en pecado, pero podemos ser resucitados por el sacrificio de Cristo. Nunca el bautismo ha sido algo tan importante como hablar en estos momentos, porque el sacrificio hecho por mi pecado, porque Cristo siendo mi sustituto, yo puedo morir y salir, entrar en el agua y salir de ahí resucitado. Esa es la razón por qué Pablo nos habla de la liberación. Porque los cristianos deben ser bautizados. Por eso, aquí está tu bautismo, tu clase de bautismo. Morimos en el agua, pero salimos del agua, resucitando por la salvación que Cristo nos ha dado. Por eso dice que seamos bautizados como niños. Esto es ser testigo para decirle al mundo que tú eres diferente persona. Es para ti mismo. Es recordarte a ti mismo que tú eres una persona diferente. El resultado final, que hemos sido liberados del pecado. Eso es todo. ¿No es Romanos maravilloso? Aunque empieza y te hace sentir como basura, porque somos una basura. No leas los 2 primeros versículos de Romanos y piensas que esto es. No leas versículos 1 y 2 cuando te sientas deprimido, porque te vas a sentir peor. Pero después de eso, viene y te dice que eres una basura, pero Él vino y te salvó, te rescató, me rescató. Yo te quito de ahí, es lo que te dice el Señor. Yo te lleno, te redimo de todos esos pecados, de tus errores de joven, de niño, cuando estabas en la escuela, de los errores que cometiste, te redimo. De ese matrimonio fracasado, te remedio por esos fracasos en la vida, porque yo tengo toda autoridad y puedo cambiar como eres. Y remuevo las consecuencias. Todo por Él. La realidad es que todos debemos morir por nuestro pecado. Cada ser humano nace para sufrir una pena de muerte. Todos los seres humanos. Y morimos. Pero no en nosotros mismos, morimos en la persona de Cristo Jesús. No es más mejor enfrentarnos a la muerte en el bautismo que en un juicio final. Jesucristo fue el sustituto de salir de la muerte con Él. Así es que la vida pecaminosa has terminado, porque morimos, y la nueva vida de justificación ha empezado. Si querías alguna razón en tu vida, si tú eres un cristiano y te sientes que te falta algo, dejaste que mucho de tu pasado vuelva a ti. Tú puedes cambiarlo ese día, tú de ahora. Ese día puedes cambiar.
Porque esto va acerca de tu mente y enfocarte en Cristo Jesús. No hay otra manera. Déjame decirte, si tú eres un cristiano que tiene que sentir y hacer cambio, está bien, va a tomar tiempo para que te pulas el diamante que eres. No te preocupes del proceso para traerte al lugar donde has sido renovado. Preocúpate. Jesucristo, sálvame si no soy cristiano. O di, renuévame si eres un cristiano. Es todo lo que tienes que decir. Y eso te va a traer paz a ti mismo. Por eso los psicólogos tienen tanto dinero. Pero muy importante que tienes paz con el Creador del universo. Nada se pone mejor que esto. Porque morimos y resucitamos en Cristo Jesús, que no podemos volver a la vida del pasado, sino venimos y cambiamos. Y la vida pecaminosa has cambiado y somos distintos. Somos nuevos. Tú tienes el poder, el acceso. Como cuando tú no puedes entender en veces. No entiendo la electricidad. No soy un electricista. Más soy una cosa que... No, sé que no le tengo que echar agua ahí donde está la electricidad. Yo sí, si veo un cable pelado y que está echando chispas, no me voy a acercar ahí. No entiendo la electricidad, no entiendo su poder. Pero el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti, que está a tu alrededor, ese es el poder que no tienes que temerle. Es más poderoso que eso que sale de la pared o de la luz de nuestro... Pero no es peligroso. Puedes meterte y sacarlo y tocar ese poder y dejarlo que fluya por dentro de ti. Dios mío, toma el control de mi vida. Y eso va a ser el siguiente sermón. Puedo tomar ese poder. Yo estoy siendo salvo por ti, Cristo. Tú te sacrificaste por mí. Tú moriste en la cruz por mí y resucitaste por mí. Y me diste por gracia. No tengo que hacer nada. Pero fue una gracia que costó, porque tomó tu vida. Y quiero eso para hacer un cambio. Puede ser un hombre X, puede ser un superhéroe. Ese poder está ilimitado. Ahora entiendo las palabras que han salido de la historia de un hombre de Dios que decía que es posible en la vida de un hombre que está devotamente dedicado a Cristo. Todo es posible. Es una autoridad más grande que nosotros, que no podemos comprender. Los pentecostales dicen que nos comprendemos lo del Espíritu, pero comprendo muy bien el Espíritu. No tengo el ritmo para bailar como un pentecostés, y déjame decirte que algunos no tienen ni siquiera eso. Pero déjame decirte esto. He mirado el poder de Dios. He mirado gente que ha cambiado enfrente de mí cuando entra el Espíritu Santo en ellos y lo puedes mirar cuando su cara cambia. Cuando todo es diferente. He visto el poder de Dios, no porque alguien me tocó, sino por el poder de Dios. Una persona que vive porque tenía cáncer y ya no tiene, que ha regresado y no tiene ningún tratamiento. El poder de Dios que te hizo, no nomás puede renovar,
construirte, pero puede reconstruirte físicamente. La gran diferencia es que yo comprenda que esa autoridad y ese poder no es para mí, para manipularlo o usarlo. Es únicamente por su autoridad que lo hago. Y vamos a concluir con esto. Aunque en el pasado he sido muy escéptico, y a orar porque Dios curara y sanara, pero déjame decirte que llevamos comida en nogales. Neri, tú eres un bebé cuando hicimos eso. Una de las cosas primeras que fuimos y le dimos a la gente. Estas son gente pobre. Si tú crees que eres pobre, no entiendes qué es su pobreza. Estos viven en casas que han hecho de cartón, de techos de madera, no tienen agua ni electricidad. Y la comida que vamos allí era pocas cosas que ellos podían tener. Y uno de ellos, las madres, me dijo, por favor, ore por mi hijo que está enfermo. ¿Por qué? Si tú estás enfermo aquí, no tienes dinero aquí, vas al hospital y te atienden. Y te atienden. Pero allá no tienen esas cosas. Y esos ven a un hombre de Dios que viene y dicen, esa es la única esperanza. Y cuando tú te enfrentas a eso, la única esperanza que mi hijo tiene, y tú le oras al Señor y le dices que tu autoridad, Señor, sea demostrada hoy para quitar el, la enfermedad de ese niño que no tiene otra cosa. Y cuando lo veas, no es tu mano, no es tu oración, es todo el poder de Dios que cura. Yo creo eso. Yo no creo que tienes que pagar por eso. Yo no creo que tengas que buscar dinero. Tienes que entenderlo. Que el poder, que es un poder más grande de lo que tú puedes entender, y únicamente Dios tiene el poder para sanar. Yo lo creo. Que Dios puede sanar cualquier cosa. Si tú crees que puedes ser sanado, Dios te puede sanar. Más importante que tu sanación la necesites más al que cures tu corazón. Que sea la prioridad de tu vida. Que no me veas a mí para que yo pueda satisfacer tus necesidades. Tú no ves un edificio para que te pueda satisfacer. Solamente miras al Salvador para que te dé sanidad, salvación. Y Él es el único que necesitas. Y yo haré cosas que son imperfectas, pero Cristo no. Concluyo diciéndote, nunca tu visión en el siervo. Pon tu fe en ese pastor que murió en la cruz por ti, que Él nunca te va a fallar. Y sus promesas son verdaderas. Si tú haces eso, vas a ser una persona diferente, nueva. Si tú eres un creyente, pide perdón y verás cómo la autoridad y el poder de Dios va a ser en esa tierra. Te amo mucho y voy a estar orando por ti. Si quieres que ore por algo específicamente, manda un mensaje a nuestra página y vamos a orar. Y pedirle que la autoridad de Dios venga sobre ti y cambie todo. Tengan un gran resto de semana y pásenla bien. Oremos. Padre bendito, por estar con nosotros en este día y ser fieles a tu llamado. Que no, Señor, por favor, que seamos empoderados por tu poder y que vivamos como gigantes en esta tierra,
porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos sus siervos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.